Este video nace gracias a la charla que tuve ayer con un muy buen amigo y hablábamos sobre la responsabilidad de contar o de crear historias, ¿no? Ayer yo mencionaba que hay una vieja generación de creadores que no nos enteramos de nada, no entendimos nada, y hay una nueva generación de creadores a los que no les interesa nada. ¿Por qué menciono esto? ¿No? Porque estamos culturalmente justo en medio de ese brinco, de entre los que no entendimos y entre los que no les interesa. Creo que, se lo digo a mis alumnos, generar una disciplina artística equivale a una gran responsabilidad y es algo que se ha ido olvidando, ¿no? Pensamos que el crear tiene que ver solo con un mero entretenimiento de masas y se nos olvida que el arte tiene la capacidad de educar, de conmover, de sensibilizar, de hacernos evolucionar, de hacernos entender un periodo histórico. Volviendo al tema de la responsabilidad, ¿qué clase de historias queremos contar? Y es ahí donde me preocupa un poquito porque hay una vieja guardia de directores que perdió la fe, lo veo con gente cercana, que perdió la resistencia de crear porque el cine nos movía, porque el cine nos hacía llegar a lugares ínfimos de nosotros mismos, porque el cine nos alentaba a ser mejores seres humanos. Y luego tenemos una nueva generación que piensa que hacer cine es como hacer pan, que hacer una pieza musical es como hacer pan, que piensan que hacer una escultura es simplemente agarrar un objeto y adornarlo de una manera estética y hemos perdido la etimología de las palabras. Entonces, ¿qué significa crear? ¿Qué significa transmitir? ¿Qué significa compartir? Eh, entonces, creo que hay 5 elementos y todo esto lo deriva, ¿no? Hay muchos más, pero creo que hay 5 elementos que a mí me parecen trascendentales a la hora de ir caminando y no perder esta ruta. La primera es la pasión. La pasión es algo que nadie puede enseñarte. La pasión es algo que es como una llama que arde dentro de ti y hay que estarla alimentando, ¿no? La pasión de despertarte y querer correr para agarrar la cámara, la pluma, lo que sea tu instrumento creativo. Lo segundo es el conocimiento, y en el conocimiento tienen que ver con las referencias, ¿no? ¿Qué tanto puedes comparar a un autor de otro? ¿Qué tantos matices conoces en cierto género que te permiten entender y tener un panorama más completo? Eh, las referencias son importantísimas porque yo vivo aquí en Miami, Florida, que hay mucha gente que no ve cine, que hace cine y no lo ve. No se toma el tiempo de leer, no se toma el tiempo de entender la historia de los que atrás forjaron el camino para que ahora podamos entender una imagen y decir, wow. Pensamos que todo es tecnología y que todo debe ser apresurado y que la gente es como un mono a la que hay que divertir rápidamente y como un placebo que se la coma sin cuestionarse, ¿no? Que se coma esta pastilla sin cuestionarse y yo creo todo lo contrario. Creo que el conocimiento es una puerta hacia el poder y que el conocimiento, bien aplicado, nos permite también entender cuál es nuestra altura creativa, dónde estamos parados, qué buscamos, quiénes buscaron lo mismo antes que nosotros. Y luego viene el rigor o la disciplina, ¿no? El rigor o la disciplina tiene que ver justo con el ser autodidacta, con leer, estudiar, observar, entender, preguntar, fuera de un horario habitual, el dejar de ir a una fiesta para poder zambullirte en una película y analizar. Creo que es importantísimo el rigor. Sin rigor creo que no hay capacidad de creación con precisión. Me explico. Uno puede crear una obra y tomarse 20 años. Creo que el rigor permite que el entendimiento y la evolución de esa obra sea mucho más precisa, sea
mucho más certera. A veces pasamos un mes intentando decir algo y cuando lo decimos mal. Ese es el rigor y la disciplina, ¿no? El estudiar, el formarte para entender qué quieres decir, cómo lo quieres decir y para qué lo quieres decir. Eh, entonces, bueno, tenemos tres, ¿no? Ya veamos tres. El otro, el periodo histórico. El periodo histórico es importantísimo para entender qué pasaba mientras se ejecutó cierta circunstancia, cierta situación. No somos los mismos seres de hace 20 años o de hace 50 años. Es más, no somos los mismos seres de ayer. Por lo tanto, entender el periodo histórico nos hace también entender qué tanto ha evolucionado nuestro oficio o no. Y eso para mí es importantísimo. Cuando veo películas como Fausto de Murnau o Napoleón de Abel Gance, me doy cuenta que como directores nos hemos quedado a la orilla. Directores contemporáneos todavía no entendemos nuestro oficio, lo cual me parece importantísimo. Y el quinto tiene que ver con vivir. Cómo recibes las experiencias, ¿no? Cómo te comunicas con los demás, qué experiencias quieres para ir desarrollando tu oficio, observar muchísimo, sentir, vivir, arder, en pocas palabras, arder. Y arder significa recibir la vida en su totalidad, lo doloroso, lo humano, lo sabio, lo bello, y poder desde ahí eh, generar un antecedente que permita el desarrollo de una obra artística. Pero sí sé que hay mucha gente que navega sin estos cinco. Y entonces es como un cuerpo, un muerto viviente, ¿no? Que trata de crear sin alma, que trata de opinar sin fundamento y que trata de amar sin corazón. Tarkovsky le llamaba a ellos en gran medida diletantes, que eran seres que disfrutaban mucho haciendo algo que no sabían hacer. Entonces, bueno, espero que esto le sirva a alguien. Y que entienda que la disciplina artística conlleva una gran responsabilidad. Tenemos el poder de sacudir, de hacer que dos personas se enamoren, de hacer que alguien no se quite la vida, de hacer que otra persona vuelva a creer en el amor, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay cientos de películas y de libros y de música, de piezas musicales que nos llevan a ese lugar tan personal donde a lo mejor nadie de los que hemos conocido nos ha llevado. Bueno, muchas gracias, yo soy Cristian Proa.